Dale un aplauso a Dios. Génesis capítulo 3, verso 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era como agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué pasó con ellos? Sus ojos fueron ¿qué? Abiertos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con ellos? De la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo. ¿Y qué pasó? Y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Jehová? Hizo túnicas de pieles y los vistió. Levante su mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, habla, Señor, a tu pueblo en esta hora. Trae palabra de sabiduría, de cambio, palabra de ciencia, de milagro, de transformación. Y no permita, Dios, que salgamos de la misma forma como entramos, Padre. Llévate lo que no es tuyo, Dios, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso a Dios. Y toque las manos de alguien y dígale cubriendo tu desnudez. Cubriendo tu desnudez. Dígale, cubriendo tu desnudez. Este mensaje lo prediqué yo el 19 de noviembre del año. ¿Quién cree en qué año fue? Tira una fecha ahí. Año 2020, 2008, año 2012, en la iglesia Luz y Vida Central. Este lo prediqué el 9 de noviembre del año 2012. Por eso yo le digo a los predicadores: usted tiene que guardar su prédica, guarde su mensaje y póngale fecha para que no cometa el error que cometen algunos que predican en una iglesia y cuando vuelvo y lo invitan predican el mismo mensaje. Y usted no sabe las veces que usted lo van a invitar. Amén. Cubriendo tu desnudez. Hablar en este mensaje, cuando el Señor me inspiró a escribirlo, es importante entender lo que es la creación del hombre. La Biblia enseña que Dios creó al hombre y en 7 días creó toda la tierra, creó la naturaleza, creó los cielos, creó el agua, creó el sol, creó los animales. Sin embargo, cuando Dios iba a crear el hombre, Dios se detuvo. Diga conmigo, se detuvo. Porque no lo creó con su boca, no lo creó con una palabra, sino que tomó de la tierra, del polvo de la tierra, y creó al hombre con sus manos.
Y no solamente se conformó con haberlo creado, sino que sopló en él aliento de espíritu. Es decir, que el hombre, cuando es creado de una forma u otra, tiene una parte de Dios dentro de él, puesto que Dios sopló sobre él su espíritu. Sin embargo, cuando Dios lo crea, lo pone en el huerto, le da una orden, le dice que se multiplique. Al decirle que se multiplique, también le da una orden que no comiera del árbol del bien y del mal. Puso el árbol en el huerto y le puso parámetros, le puso reglas de lo que el hombre no puede hacer. Y es que Dios, en su naturaleza, si hay algo que Dios tiene, es que cuando Dios crea la humanidad, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de parámetros. Y es cuando Dios lo pone en el huerto, le dice: disfruta, come de todo lo que está aquí, subyuga la tierra, gobierna todo, todo está creado para ti. Creé la naturaleza para que tú le des uso. Antes de que tú nacieses, te acomodé para que tú puedas vivir y disfrutar de parte de ella. Pero, diga conmigo, pero el hombre, en su naturaleza humana, el hombre desobedece a Dios. Y es que cuando el hombre desobedece a Dios, el hombre primeramente fue seducido por el mar. Y fue seducido porque se puso a perder el tiempo hablando con el mal. Por eso yo soy de los que creo que con el diablo no se habla. Hay gente que usted lo ve hablando con el diablo y peleando con el diablo. Con el diablo no se habla. El diablo es un ser que es un opositor y no se merece que usted le dedique palabra. No se merece que usted le dedique tiempo. No se merece que usted le dedique parte de sus pensamientos. Y por eso cuando ella se pone a hablar con él, cuando ella se pone a hablar con él, es seducida de su propia concupiscencia. Y dice la palabra en el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. La mujer estaba en el huerto, convivía con el árbol, hablaba, veía el árbol constantemente. Sin embargo, cuando tiene la conversación con el enemigo, algo se le activa en ella y lo que era prohibido empieza a ver lo satisfactorio. Lo que era prohibido empieza a ver lo codiciable. Lo que era prohibido empieza a verlo como algo que le puede dar sabiduría. Y es que ahí hay un principio poderoso, y vuelvo y lo repito: usted como hombre, como mujer de Dios, no le puede dedicar tiempo al enemigo, escuchar basura del enemigo. Por eso yo no pierdo mi tiempo escuchando canciones seculares. Yo no pierdo mi tiempo escuchando bachata, salsa, y que yo me alejé de ti y que me da deseo de morir y que te voy a dejar. Mire, señores, son basura de canciones que el hombre de Dios no puede escuchar. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted le preste el oído al enemigo, el enemigo lo seduce a usted. Y es lo que pasó con esta mujer. Que esta mujer, el árbol estando ahí todo el tiempo, es cuando ella empieza a agradarle, después que tiene una conversación con el diablo en sí mismo, en su naturaleza. Y dice la palabra de Dios que ella empezó a ver el árbol codiciable, pero cuando lo empezó a ver no había problema. Diga conmigo, no había problema, porque solamente lo estaba mirando. El problema fue cuando en su interior se produce el deseo de querer comerlo. Y no solamente se produce el deseo, sino que ella actúa conforme al deseo que tenía dentro. Por eso es que dice el versículo: y tomó de su fruto y comió. Y no se conformó con comerlo, sino que fue y le llevó al esposo. Mira, yo no sé si usted puede ver ese escenario. Ella come, sabe que hizo mal, entonces va donde el esposo a seducirlo también para que el esposo también coma. Pero fíjense que la historia no cambió hasta que el esposo, quien era que tenía la orden, el mandato, no había comido. Por eso cuando el hombre, escuchen esto, Dios le entrega al hombre un mandato, Dios le entrega una orden, Dios pone al hombre como patriarca de la casa. Y por eso cuando el hombre se descuida, cuando el hombre se descarría, cuando el hombre suelta la toalla, es muy difícil que ese matrimonio pueda mantener estabilidad. Es muy difícil que ese matrimonio se pueda sostener. No voy a decir que no se sostiene,
porque yo sé que me van a decir 2 o 3 mujeres por ahí. Se equivocó el pastor, porque yo soy profesional, yo tengo maestría y yo crié 7 muchachos yo sola. Probablemente voy a encontrar a alguien, pero en el patrón divino, cuando el hombre pierde la esencia, cuando el patriarcado descuida su posición, cuando se pierde el sacerdocio, las cosas se ponen más difíciles. Por eso muchos hijos se descarrían, muchos se van al mundo, muchos caen en droga, muchos se divorcian, a pesar de que hay mujeres de parte de Dios que fueron llamadas para poder sostener una familia, porque Dios ha puesto gracia sobre ella. Porque no todo se pierde. Muchas veces el hombre se va, pero si la mujer se mantiene firme, basado en los principios bíblicos, muchas veces podría hacer lo que no se pudo hacer en años en una familia distorsionada. Y dice la palabra que ellas comieron del árbol. Y al comer del árbol, ahí comienza el problema. Diga conmigo, comienza el problema. Y en el verso 7 hay 2 cosas. Número 1, dice la palabra que fueron abiertos sus ojos. Diga conmigo, abiertos sus ojos. Lo que significa que a partir de ese momento ella empieza a ver cosas que antes no veía. A partir de ese momento empieza a ver cosas que antes no podía percibir con sus ojos naturales. En otras palabras, los ojos espirituales fueron abiertos. Los ojos espirituales que conducen a la maldad fueron abiertos. Empezó a ver cosas que antes en su naturaleza humana no podía verlo. ¿Sabe por qué? Porque antes había una cobertura en ella. Y por eso yo soy de lo que creo que cuando el hombre cae en desobediencia, que cuando el hombre desobedece la palabra divina de parte de Dios, el hombre empieza a ver donde no hay. El hombre empieza a sentir donde no haya puesto. No sé si usted se ha dado cuenta, no me levante la mano, voy a hacer la pregunta retórica. ¿Alguien aquí se ha descarriado en un momento? No la levante, por favor. No la levante, pero hago la pregunta retórica. ¿Alguien aquí se ha descarriado en algún momento? A mí me gustaría hacer un live de este tiempo, sentarme con un descarriado y preguntarle qué pasa por su mente con ese descarriado. Yo lo sé. Lo primero que pasa con un descarriado es que se siente incómodo dentro de la iglesia. Siente que el pastor le está tirando puya. Toda la prédica creen que fueron para él. Empieza a ver el reloj que está doblado, que está adelantado, la bocina que suena mal, el sonido que no me gusta, el proyector que está emanando demasiado calor, los niños que me están pisando demasiado. O sea, cuando el hombre desobedece a Dios, lo que antes estaba, que para ellos no era nada, que no le impedía mantenerse conectado, empieza a sentirlo. Y es lo que parece ser con esta mujer. Y es que dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. Empezó a ver cosas que no habían. Empezó a ver cosas que antes no sentía. Porque el pecado, si hay algo que hace el pecado, es que te empieza a sentir insignificante espiritualmente, para tú poder querer poner cosas donde no hay. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento que cuando usted se enfría, hasta el coro usted se lo encuentra muy largo. Qué aburrido tuvo el servicio. Esos adoradores que vinieron ahí, no me gustó. Demasiada larga la canción. Y a veces van con 1 centímetro. Mírale la falda esa. Y si la tiene larga hasta la rodilla, mira qué larga la tiene. Si yo fuera ella, me cambiara esa ropa, porque ese color no le pega. ¿Usted sabe cuándo pasa eso? Cuando usted desobedece la orden de Dios. Cuando usted empieza a desobedecer la orden divina de Dios, usted va a empezar a ver cosas donde no hay. Su preocupación ya no es adorar a Dios. Su preocupación es tratar de remendar aquellas cosas que no son satisfactorias para agradar a Dios. Por eso se siente mal. Por eso salen corriendo. Por eso me están tirando puya. Yo no voy a esa iglesia porque ahí me tiran puya. Mira, Rubí, parece que Rubí, tú no has pasado por esa, ¿no? ¿Verdad? Gracias a Dios. Entonces dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Y no solamente sus ojos fueron abiertos. Número 2 dice que conocieron. Diga conmigo, conocieron
que estaban desnudos. Y ahí entra una parte muy importante. Se dieron cuenta que no tenían ropa. Se dieron cuenta que no poseían nada que lo cubría. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué no se habían dado cuenta antes que estaban desnudos? Ellos caminaban en el huerto desnudos. Caminaban sin ropa, él y ella. Hacían sus necesidades desnudos. Todo lo hacían desnudo. Pero sin embargo, cuando peca, que sus ojos son abiertos, entonces comienzan a ver su desnudez. Y es que cuando ellos estaban en el huerto, si hay algo que lo cubría a ellos, era Dios. Y es que cuando usted está conectado con Dios, no importa sus debilidades, porque el mismo Dios te cubre a ti de las cosas que tú pudieras tener. Por eso mientras ellos caminaban con Dios, hablaban con Dios, se conectaban con Dios, es cuando ellos, después que pecan, empiezan a darse cuenta de su condición. Por eso yo soy de lo que creo que el problema del hombre no es el problema del pecado, ni de las drogas, ni del alcohol. El problema del hombre es la falta de la cobertura de Dios. El problema del hombre no es la falta. Yo se lo decía el otro día predicando en una iglesia allá en los Estados Unidos. Yo le decía, tu problema no es que tú no puedes pagar los taxis, como le dicen ellos, que tú no puedes pagar los impuestos. Tu problema no es que tú no puedes pagar la renta. Tu problema no es que el hijo tuyo está descarriado. Tu problema no es el problema económico. Tu problema es Dios. Que Dios esté metido en el asunto, que usted esté caminando con Dios, como decía la hermana Andreina en la prédica de ayer. El problema es que usted sea amigo de Dios, que usted ande con Dios, que en su hogar Dios esté metido hasta en la sopa. Por eso es que la autoridad que Dios le da al pueblo de Israel, le dice, mire, yo quiero que usted ponga la palabra ¿dónde? En los linteles, en la ropa, en los filasterios, en la pulsera, donde quiera que usted vaya, que la palabra de Dios está ahí. Pero cuando la palabra de Dios es escasa, cuando la palabra de Dios se ausenta, entonces usted va a empezar a sufrir por aquellas cosas que delante de Dios están resueltas, que delante de Dios están satisfechas. Por eso, si hay algo que vine a decirte de parte de Dios en esta mañana, el problema no es que tanto tú pecaste, sino que tanto tú te conectes con Dios, que tanto Dios esté viviendo en tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio. Por eso reconocen su condición de pecado, reconocen su condición espiritual. Y número 3, ¿sabe qué fue lo peor? Dice la palabra en el versículo 7, parte B, dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Y aquí hay algo que cuando yo lo escudriño, aquí hay algo que a mí me choca. Y es que el hombre le falla a Dios. Y en vez de ir a Dios para que remiende el problema que tenían, él trata de coser hoja de higuera por cuenta por ellos. Y es que la propia condición de pecado es lo que hace que el hombre esté desorientado, tratando de resolver sus problemas él, tratando de ver cómo yo resuelvo, tratando de ver cómo yo cambio, tratando de ver cómo yo arreglo. Y ese era el problema de ellos, de Adán y Eva en el huerto, que ellos dicen, bueno, yo fallé, estoy desnudo, pues ahora yo voy a coser hoja de higuera. ¿Para qué? Para yo poder cubrirme yo. Y te tengo noticia: cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, mientras más él trata de resolver su situación, más él se aleja del propósito divino, más él se aleja de lo que Dios quiere hacer. Porque si hay algo que el pecado tiene, que el pecado no puede ser erradicado por el hombre. El hombre no tiene autoridad. ¿Para qué? Para poder debilitar las consecuencias del pecado. Por eso cuando ellos tratan de cubrir higueras, de poner remiendo, de poner un paño, ¿sabe qué pasa? Su vida empeora. Por eso el hombre muchas veces, para tratar de cubrir sus debilidades, sus pecados, su complejo, su rechazo, su falta de amor, su maltrato, el hombre muchas veces, para tratar de cubrir eso,
Yo no digo que no vayan a un psicólogo, yo estoy de acuerdo. Los psicólogos, muchos de ellos fueron puestos por Dios. Pero si hay algo que yo digo es que el problema del hombre es que el hombre quiere resolver las cosas solo y no acude a Dios. Tu problema ponlo en manos de Dios. Vete a la presencia de Dios. Si pecaste, hablaste con el diablo, te dejaste seducir de la serpiente, comiste del fruto prohibido, maltrataste, ¿sabe lo que Dios te dice? Vuelve de nuevo al lugar, a la fuente, que aquel que aunque tú estabas desnudo te estaba cubriendo. Aquel que nunca te dijo está desnudo, aquel que nunca vio tu defecto, aquel que vio tu falla. No acuda al hombre. El hombre muchas veces te va a faltar, el hombre te va a dejar, el hombre muchas veces se va a olvidar, el hombre te va a maltratar, el hombre te va a traicionar. Pero ¿sabes qué? Que somos expertos nosotros cosiendo hojas de higuera. Y dentro de la iglesia hay muchas personas con complejos, muchas personas padeciendo de rechazo, muchas personas con espíritu de culpabilidad, muchas personas con maltrato, cosiendo hojas de higueras, tratando de resolver su problema desde su propia óptica, desde su propia percepción. Porque muchas veces tienen un título, son profesionales, tienen cierta capacidad y creen que eso es suficiente. Y si hay algo que el Señor me ha enseñado a mí, que no hay nada en esta tierra que pueda cubrir las consecuencias que yo estoy viviendo por parte del pecado. El mundo lo que vas a hacer es alargar tu problema, alargar tu situación, alargar tus complejos. Por eso, si fuiste violado, fuiste maltratado, fallaste, te desligaste en una ocasión de Dios, mentiste y estás viviendo consecuencias, si hay algo que Dios te dice en esta hora, no comete el error de coser hoja de higuera. No, tócale a Gris y dile: no cosas hoja de higuera. Y a veces, como los niñitos, como Davidcito, que ya tienen 11 y 12 años, ya ellos empiezan a preguntarse por qué. Me van a decir: pastor, ¿y por qué yo no puedo coser hoja de higuera? ¿Sabe por qué? Porque la hoja de higuera se seca. ¿Quiere que te diga por qué? Porque la hoja de higuera se seca. El usted tratar de resolver sus problemas por usted mismo, por cuenta propia, porque usted es el capacitado, ¿sabe lo que usted está haciendo? Cosiendo hoja de higuera. Y la hoja de higuera se va a secar. Te podrá cubrir por un momento, te podrá cubrir por un paño, te podrá cubrir por una situación, pero en vez de ayudarte, lo que van a hacer, que te van a poner las cosas peor. Y pregúntame: no, ¿por qué, pastor, se pone peor? En el verso 8, ¿sabe lo que dice? Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué fue lo que ellos escucharon? Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó con ellos? Ponme los versículos, por favor, en cabina. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó con ellos? Diga conmigo: se escondieron. Pero tenían hoja de higuera. Tenían el vestuario que ellos prepararon para ellos mismos. En otras palabras, ellos planificaron cómo ellos iban a resolver el problema de su desnudez. Ellos planificaron cómo la situación se iba a resolver. Sin embargo, ¿qué pasó con ellos? Se cosieron hojas de higuera sabiendo que estaban desnudos. Pero ¿qué pasó con ellos? En el verso 8 dice: y ellos escucharon la voz de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Se escondieron. Y aquí hay dos principios poderosos. Número uno: en medio del pecado, Dios nunca abandona a sus hijos. Y quiero que coge ese principio, porque si hay algo que tiene el pecado, es que cuando el hombre de Dios peca, el hombre de ministerio falla, él mismo se lacera, él mismo se maltrata, y él mismo suelta las cosas de Dios, y él cree que no hay perdón para él. Por eso veo muchos ministerios en el suelo arrastrándose, porque creen que el perdón de Dios se agotó, que la gracia divina de Dios ya no es para ellos. Por eso es que estos hombres, esta mujer y este hombre, dice la Biblia,
que cuando escuchan la voz de Dios, ¿sabe qué pasó con ellos? Se esconden. Se esconden. ¿Sabe por qué? Porque su propia condición de pecado hace que como consecuencia entonces se esconden ¿de qué? De la presencia de Dios entre los árboles. Y aquí hay un significado. Primeramente cosieron hoja de higuera. Y ahora ¿dónde se escondieron? Tremendo error. Si Dios fue quien creó los árboles, si Dios es omnisciente, omnisapiente, omnipotente, no hay lugar donde el hombre se pueda esconder. Por eso el salmista David decía: ¿a dónde podré, a dónde iré? ¿O a dónde escaparé de tu presencia? Por eso cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿y qué de ti? ¿Te quieres ir tú también? ¿Qué le dice Pedro? Señor, ¿y a dónde yo voy a ir? Porque no hay lugar donde el hombre se pueda esconder. Hay personas que se esconden en el empleo, se esconden en el trabajo, se esconden en los hijos, se esconden en el afán. ¿Cuántas mujeres? Yo he visto muchas mujeres afanadas que desde que se levantan a las 6 de la mañana están, mira, desollinando, quitando y arreglando, y dan las 7 de la noche, y cuando terminan, a dormir solamente. Al otro día la misma casa que fue limpiada vuelve de nuevo sacudiendo el polvo, limpiando, desollinando, porque tratan de esconderse en el afán. Hombres y mujeres que trabajan 10, 12, 15 horas al día, y cuando llegan a la casa lo único que llegan es a dormir, porque tratan de esconderse. Yo decía el jueves que yo predicaba del Salmo 77, y uno de los problemas que hablaba el Salmo 77 cuando alguien caía en depresión, y es que se mete en una habitación y se tranca. No quiere hablar con nadie. El salmista David decía, y no hablaba con nadie. Porque si hay algo que como consecuencia del pecado, las enfermedades hacen que el hombre trate de esconderse. Y cuando el hombre se esconde, pierde su posición. Por eso Dios le pregunta y le dice: ¿dónde tú estás? Pregunta retórica de parte de Dios. Yo creo que el primer retórico fue Dios. Porque como Dios, que lo ve todo, sabe que se metieron debajo del árbol, le dice: ¿dónde tú estás? Y a veces yo veo esa pregunta como una pregunta de desafío. Porque hay gente que vienen a la iglesia, cantan el coro de la iglesia, se meten en la oración de las 3 de la mañana, de las 5 de la mañana, se saben todos los coros, saben saltar como un pie, y muchas veces no están en la posición que Dios le ha dicho donde tiene que estar. Y por eso Dios le hace una pregunta retórica: ¿dónde tú estás? No en qué posición natural te encuentras, sino en qué posición espiritual te ha metido. Soltaste tu posición, dejaste el lugar que yo te había puesto, te olvidaste de mi principio, te olvidaste de mi mandato. ¿Dónde te metiste? Y me gusta la respuesta de ellos, donde él le dice: Señor, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado produce miedo en el hombre. El pecado produce temor en el hombre. El pecado produce en el hombre esa capacidad de que el hombre cree que no lo va a lograr, de que el hombre cree que se va a morir en esta situación. El pecado produce esa capacidad de que ya todo se perdió, de que ya todo no está hecho, capacidad de querer correr, capacidad de poder esconderse, de irse al cielo, a la tierra, cambiar de nacionalidad, irse de país. El pecado produce eso. Sin embargo, la respuesta del Señor dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? En otras palabras, ¿sabe lo que el Señor le está diciendo? Caminé contigo desnudo, porque nunca tuviste ropa cuando estaba conmigo. Y ahí hay algo poderoso. Y es que muchas veces nosotros llegamos al evangelio, venimos al altar, y porque el Señor nos usa, creemos que somos santos. Quiere que le diga algo: delante de Dios seguimos siendo desnudos.
aunque el Señor no use, aunque el Señor no abrace, aunque la presencia de Dios venga sobre mí, aunque yo predique bonito, aunque los enfermos se levanten, aunque los paralíticos se paren, ¿sabe qué? Siempre estamos desnudos delante de Dios. Porque lo que nosotros hacemos por Dios no es por lo que somos, sino por lo que es. Por eso es que Él le dice: dime, ¿quién te enseñó en las formas como tú estabas caminando? ¿Quién te enseñó? Porque sabes que siempre caminé contigo con tus debilidades. Siempre caminé contigo cuando fallaba. Siempre caminé contigo cuando mentía. Siempre caminé contigo cuando te caías. Siempre caminé contigo cuando te equivocaste. Siempre. Por eso es que Él le dice: ¿quién te lo dijo? Porque hace tiempo que te he visto en tu condición y no te he dejado. Hace tiempo que te he visto fallando y no te he dejado. Por eso el Señor me enseña algo: a donde yo llegue, no llego porque soy santo, no llego porque ore mucho, llego porque la gracia de Dios se ha posicionado sobre mí. Mi limpieza espiritual no depende de mí, sino de Él. Por eso es que dice el versículo 21. Versículo 21, diga conmigo: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo con ellos? Y lo vistió. Y aquí hay algo fuerte. El hombre peca, falla, desobedece la orden. Sin embargo, aún así el Señor cubre su desnudez. Aún el Señor dice: yo sé que tú fallaste, sé que te pusiste en la hoja de higuera, sé que trataste de cubrirte tú mismo, sé que lo hiciste, pero yo ahora te voy a cubrir yo. Por eso es que Él dice que hizo túnica de pieles y lo viste hoy. Aquí hay dos cosas muy importantes. Si hizo túnicas de pieles, ¿de dónde salen las pieles? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De un animal. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios tuvo que sacrificar algo para poder cubrir al hombre. Dios tuvo que sacrificar algo para que hoy nosotros estemos vestidos. Y el sacrificio en el huerto del Edén fue el mismo sacrificio que se hizo en el madero por nuestra culpa y nuestros pecados. Dios no le preguntó a Adán y a Eva: ¿quiere que te vista? ¿Quiere que te ponga ropa? Dios no le dio: mira, la hoja de higuera se te va a secar. Dios no le dio: mira, tú estás mal. No. Dios tomó la disposición de ser sacrificado Él. ¿Por quién? Por nosotros. Por eso yo soy de lo que creo que aunque nosotros andemos en valles, en delitos y pecados, hay un Dios que murió en el Edén. Hay un Dios que murió en la cruz del Calvario, que fue sacrificado ¿por quién? Por usted y por mí. Lo que más me impacta de esto, que no solamente sacrificó el cordero. Ponme el versículo, por favor. No solamente sacrificó el cordero para las túnicas de pieles, sino que fue lo que hizo. Y lo vistió. ¿Y sabe lo que está dando a entender el Señor? Es que el hombre no tiene la capacidad para vestirse a sí mismo. El hombre no tiene la capacidad para sanarse por cuenta propia. El que cree que comete pecado, que falla, que tiene problemas, cree que con un remedio casero, un pedazo de limón, miel de abeja, ajo, chinola, meterle en la nevera por 2 o 3 días, cree que va a resolver su problema. Dios te dice en esta hora: no lo va a resolver. Deja que Dios te ponga la túnica. Deja que sea Dios quien te vista. ¿Sabe por qué? Porque no tiene capacidad humana para vestirte. Si hay algo donde el enemigo es experto, haciéndole entender al hombre que tú puedes, que tú lo vas a lograr. Por eso es que el humanismo y el modernismo de la predicación de este tiempo le vende a la gente de que ata, desata, tú tienes la llave, tú tienes esto. Déjame decirte, usted no tiene llave nada. La llave la tiene Cristo Jesús.
Deja que Cristo te vista. Deja que Cristo te ponga la túnica. Deja que Cristo sea Él quien te guíe. Deja que sea Cristo quien te modele. Deja que sea Cristo quien te acompañe. Toca alegría y le sabe por qué. Porque solo tú no puedes. Dios toma iniciativa por ti. Por eso hay 7 principios que quiero compartir contigo sobre cubriendo tu desnudez. Número 1, Dios es quien toma la iniciativa primero para cubrir al hombre caído. Adán no buscó a Dios. Dios buscó a Adán. Adán buscó el árbol, Adán buscó la higuera. Sin embargo, Dios se le acerca y habla con él. Número 2, la desnudez revela la condición espiritual del hombre. No solamente era física, era una vergüenza de culpa y pecado. Todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Problemas de rechazo, problemas de sentido de culpabilidad, problemas de que yo no puedo, problemas de inferioridad, problemas de que usted no lo va a lograr, problemas internos. ¿Cuánta gente no hay por ahí en la calle? Personas que son fuertes, grandes y altos, pero no pueden sostener una familia, no pueden sostener un hogar, no pueden sostener un matrimonio, no pueden sostener un empleo, no pueden. ¿Sabe por qué? Porque están enfermos mentalmente. Y la mayor enfermedad que el diablo usa para poder destruir al hombre y detenerlo es la enfermedad mental, la depresión, espíritu de ansiedad, espíritu de esquizofrenia, tantas cosas inventadas por él mismo. Pero vine a decirte de parte de Dios, vine a decirte que el esfuerzo humano no va a cubrir tu pecado, sino la gloria de Dios cuando quiere posar sobre ti. El pecado revela siempre lo que está dentro del hombre, pero la gracia de Dios viene para cubrir al hombre. Por eso, si hay algo que Dios quiere es, número 4, que la cobertura divina requiere que algo sea sacrificado. Y ese sacrificio Cristo lo quiere posicionar sobre ti. Número 5, Dios no solamente perdona, escucha esto, Dios no solamente perdona, sino Dios también cubre. Por eso Dios no dejó al hombre en vergüenza. Dice la palabra que fue lo que hizo, que lo vistió. Por eso la gracia no solamente limpia, sino también que restaura la dignidad de un hombre. Por eso, si hay algo que nosotros debemos apelar día a día, es a la gracia. Porque la gracia nunca te va a decir a ti: yo sé cuántas veces te equivocaste, cuántas veces fallaste. La gracia lo que está esperando es que usted venga al altar y deje que esa gracia te cubra. Deja que Cristo te vista, deja que Cristo te ponga el vestuario. Y número 6, la cobertura de Dios es completa y permanente. Diga conmigo: permanente. Lo que quiere decir que no es temporal como la hoja de higuera. La hoja de higuera se seca, pero la solución que Cristo da a la iglesia es real. Por eso lo que Dios hace lo cubre verdaderamente. Su sangre derramada en la cruz del Calvario cubren a sus hijos verdaderamente. Cuando acude a Dios, entiende que ya el pecado fue muerto, que ya Cristo murió por ti, que ya tú naciste de nuevo. ¿Por qué motivo el diablo quiere seguir trayéndote a la memoria lo que tú hiciste hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años? No, porque Dios te dice a ti: Él pagó el precio en la cruz del Calvario y por sus llagas nosotros fuimos curados. Por eso yo creo, y yo quiero que usted salga de aquí, de esta casa, que si Cristo te vistió, si Cristo te curó, toda maldición generacional sobre tu familia tiene que ser quebrantada. Veo creyentes: no, porque en mi familia ninguno se han casado. Eso fue con tu familia antes de conocer a Cristo. Dios te entrega doncella, Dios casa a tus hijos, Dios te entrega velo, te entrega anillo, te entrega corona. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Cristo hace. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía que hay familias que las hembras se van por la ventana todos a los 14 años?
Duro, ¿no verdad? You like it. You like it. Dice, espérate, pastor, ahí no aplica. ¿Sabe que hay familias que los varones ya a los 14 años ya tienen mujer preñada en la calle? Hay familias que sus hijos no se hacen profesionales. Hay familias que ellos agarran y usted ve que nunca tienen casa ninguno. Toditos viven arrimados, peleándose por una tierrita, de a quién le toca más, quién le toca menos y de quién es esto. Hay familias que usted ve un diagnóstico. Mira, tu tío murió de cáncer, tu papá murió de cáncer, tu abuelo murió de cáncer, tu abuela murió de cáncer, tus hermanos murió de cáncer. Tienes que romper porque ya Cristo te vistió. Ya Él cubrió tu desnudez. Ya Él pagó el precio. Él te quitó la hoja de higuera. Con la hoja de higuera yo podría cubrir el diagnóstico del médico, pero con la sangre de Cristo yo cubro el diagnóstico eterno que el diablo declaró sobre mi familia, sobre mis hijos. Por eso yo declaro y yo creo que en Cristo Jesús hay una generación diferente. Mis hijos serán diferentes, mi familia serán diferentes. Yo no sé si alguien puede entender esto. Alguien lo puede creer, alguien lo puede creer, que hay una generación de parte de ti que Cristo ha mandado, que tiene que romper el sistema. Por eso todo espíritu diabólico, toda enviaciones, brujería, hechicería, nada puede prosperar en tu casa. ¿Sabe por qué? Porque Cristo cubrió su desnudez. Imagino a Dios mirando a Adán cosiendo su hoja de higuera y muy contento con Eva. Esta te queda bonita. Mira, esta es tu size, esta es tu talla. Imagino verlo, muy emocionado. Necesitamos taparnos aquí, ponernos aquí. El tirito, donde tú quieres. Yo, porque eran diseñadores de moda. El outfit, ¿cuál es? Negro, ¿cuál es el outfit de mañana? La hoja de plátano no se ha secado. Pasado mañana toca la de palma. La de palma, la de plátano se secó, toca la de palma. Me imagino yo en esa acción. Y es la misma mirada de Jesús mirándonos a nosotros, cosiendo hoja de higuera, preparando el outfit para mañana, preparando el outfit para el futuro. Y Cristo diciendo: esa hoja de higuera se te va a secar, se te va a secar. Entiende que se te va a secar. Vine con un mejor vestuario, vine con un mejor outfit, vine con una mejor ropa, con una mejor, que se llama túnicas de pieles, comprada a precio de sangre, derramada en la cruz del Calvario, con un outfit que es eterno, que no se te va a destruir, un outfit que va a cubrir tu vida, tu generación, tu casa. Pero, diga conmigo, pero para poder ponerte el outfit de Dios, número uno, tiene que dejar que Él te lo ponga. No le diga a Dios: no me lo ponga porque me queda grande. No me lo ponga porque la piel me pica y prefiero estar así desnudo. Prefiero mi hoja de higuera. Deja que Dios te vista. Deja que Él te la ponga. Número dos, tiene que quitarte la hoja de higuera. Tiene que soltar la hoja de higuera. Porque si hay algo que Dios tiene, es que Él no pone ropa sobre ropa. Él no pone vestuario sobre vestuario. O te queda con el que tiene,
o te quite el que tiene y deja que Él te ponga el que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué mucha gente no prosperan en el evangelio, en la gracia? Porque todavía siguen con su misma ropa y no hay alguien que se la quiera quitar. Y vine a decirte de parte de Dios: deja que Cristo te vista y suelta la hoja de higuera. Y número 7, principio número 7, y con esta termino. La cobertura de cubrir tu desnudez siempre estarán en manos de Jesús. Las pieles simbolizan el sacrificio. Las pieles significan el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Por eso no hay nada en esta vida que pueda satisfacer al hombre. Si está en este ministerio, lo primero que tiene que entender es que esto es con Jesús que nosotros lo hacemos. Esto no es con nuestra fuerza.